Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos Jesús y el origen de la historia de la Biblia. Voy a leer de Mateo capítulo 19, versículo 4 y 5. Él respondiendo les dijo, aquí está hablando Jesús, ¿no han leído que los hizo al principio varón y hembra? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Vamos a tratar hoy un punto que nos enmarca dentro de los principios que estamos estudiando para entender y estudiar la Biblia, y es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Realmente la Biblia es un relato en donde un Dios amoroso obra en una humanidad pecadora y perdida a lo largo de la historia del mundo con un solo fin: salvarla a través de Cristo. Esto que he dicho es la Biblia. Eso es una historia de la humanidad con un Dios persiguiéndola con un lazo de amor para decirle, te tengo la solución a tus problemas para que seas salvo. Y es Jesucristo. Por eso la Biblia se desarrolla a través de hechos históricos que en realidad sí sucedieron en la humanidad. Por ejemplo, hay un relato de la creación, 7 días literales. Hay un relato del diluvio, 40 días y 40 noches llovió, y 1 año estuvo Noé con su familia metido dentro del arca hasta que salieron. Está el relato de los patriarcas, de Job, de Abraham, de Jacob, de Isaac. Está la historia de la formación del pueblo de Israel, y luego viene la venida del Mesías, y de ese pueblo de Israel, con 12 discípulos y otros, surgió la iglesia y continuó la historia del pueblo de Dios, porque la Biblia narra la historia del pueblo de Dios. Ahora, esos fueron hechos históricos reales, y muchos de esos hechos hoy intentan negarse. ¿Y saben qué es lo peor? No se niegan por enemigos de la Biblia, no, por amigos de la Biblia, por amigos entre comillas de Dios que predican el Evangelio de Dios. Jesús mismo, Jesús nombró a David, nombró a Abel, en sus relatos nombró a Eliseo, nombró a Noé. El diluvio tuvo que ser algo real porque Cristo dice en Mateo 24, así como fue el diluvio, así será la venida del Hijo del Hombre. La creación tuvo que haber sido real porque Cristo en el versículo que leímos de hoy dijo, ¿no se acuerdan cómo fue que dijo en el principio? Pues ¿cuál es el principio? Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él lo está dando por un hecho. Nosotros hoy muchos negamos las historias que Cristo aceptó. Y esto tiene tremendas implicaciones, porque entonces el enemigo mete dudas de que esto sí hay que creerlo, esto no. La meta es, no hay que creer sino a lo que dice la palabra del Señor. Si dijo que hubo una creación, la hubo. Si dice que hubo un diluvio, lo hubo. Porque en la creación, en el segundo día, dice que Dios puso muchísima agua arriba en el techo del cielo. ¿Y cuándo se cayó? En el tiempo del diluvio. Tenemos que afirmar que la Biblia es 100% inspirada y que la Biblia 100% sucedió. Porque si no, terminaríamos negando a Jesús, como muchos dicen, es un mito que ocurrió en la historia. Mi Cristo es Dios, mi Cristo es real, y Él ha estado pendiente de la historia de la humanidad y seguirá pendiente de tu historia y de la mía en estos tiempos difíciles. Cree en Jesús y en la historia que relata la Biblia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.